quiero hablarles de un tema y se llama esperanza, esperando en las promesas del Señor. Y el miércoles tuve una reunión con toda la iglesia en donde le hablaba acerca de lo que es la esperanza. Yo quiero que usted me ponga atención, voy a hacer un resumen de lo que le hablé el miércoles para poder entender lo que son las promesas, porque estamos hablando es esperando en las promesas del Señor. Y cuando hablamos de esperar, también es la palabra esperanza. Todos estamos en esa esperanza. ¿Qué es la esperanza? La esperanza no es un deseo incierto, sino es una expectativa segura. O sea, esperanza es una expectativa segura, es algo que tú y yo esperamos y estás seguro que pase lo que pase va a suceder. Entonces, cuando tenemos esa claridad y esa convicción, nosotros caminamos esperando y sin renegar. Oigan bien lo que les voy a decir, porque hay veces cuando hay unos que dicen el que espera se desespera. ¿Cuánto han escuchado esa palabra o esa expresión? Entonces, tenemos que saber, como le enseñaba la semana pasada, los tiempos de Dios. Y en los tiempos de Dios conocimos que están las eras, están las temporadas, están los cronos y están los kairos. Entonces, nosotros debemos saber esperar en cada temporada, en cada momento, en cada era, en cada situación que estamos viviendo. Quiere decir que la esperanza es una expectativa segura y es basada, la esperanza está basada en las promesas y en el carácter fiel de Dios. Romanos 8:24 dice, porque en esperanza fuimos salvos. Quiere decir que cuando hablamos de eso es que Dios tuvo fe en que nosotros íbamos a recibirle, íbamos a aceptarle a Él, en el momento en que alguien viniera a tocar nuestro corazón y hablarnos acerca de Él. Entonces, cuando vemos, dice, porque por esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pero sí esperamos lo que no vemos, con paciencia la aguardamos. Quiere decir entonces que la esperanza es algo de una promesa que Dios nos ha dado y allí estamos esperando en el tiempo de Dios. La esperanza se convierte en la mira hacia el futuro con certeza. Le voy a poner un ejemplo. A usted le dicen, te voy a pagar el viernes. Y usted tiene la esperanza que el viernes le van a pagar. Y usted está mirando es llegar al viernes. Amén. Y el viernes, ¿qué dice? Se cumplió lo que me prometieron. Entonces, usted no lo está viendo. Usted está en lunes y usted no lo ve. Usted está en martes, usted no lo ve. Usted está en miércoles, usted no lo ve. Usted está en jueves y usted dice, uy, pero ya va a llegar, ya va a llegar. Y el viernes cuando tiene el cheque, usted dice, gloria a Dios. Amén. Pero ¿qué pasa? Eso le vamos a estar enseñando estos miércoles. Voy a tratar de ponerlo en línea para los de acá de Boston puedan conectarse y escuchar un discipulado que voy a estar impartiendo acerca de finanzas. Finanzas. Y la parte de la finanza es cómo son las riquezas en el reino y cuáles son las riquezas que Dios me quiere a mí dar. Entonces, ahí va a usted a escuchar de todo. Si usted está enfocado en que va a ser dinero, no va a ser dinero. El dinero es solamente un 10, un 15% de lo que son riquezas en el Señor. Pero que tenemos que aprender a administrarla. Entonces, cuando estamos hablando de lo que nos habla este verso, que dice es la certeza de lo que esperamos. Estamos esperando algo. Entonces, caminamos. Los viernes tenemos el cheque. El sábado lo gastamos y el domingo venimos a pedirle a Dios que nos dé otra semana para poder agarrar otro cheque el viernes, ¿verdad? Entonces, que eso no se convierta en eso. Por eso perdemos la esperanza, porque no sabemos administrar y no sabemos hacer las cosas. Número 2, porque la esperanza se apoya en Dios, no en las circunstancias. Entonces, yo no voy a esperar, mire qué es lo que nos pasa. No voy a esperar que gane un presidente tal para obtener documentos. Esos son esperanzas falsas, porque tú no puedes depender de alguien porque ellos fallan. Usted tiene que depender es del Señor, que es fiel. Amén. Y Él es fiel en lo que promete. Acuérdense que político es político. Y número 3, produce paciencia, perseverancia y desarrolla la fe. Eso es lo que nos hace la esperanza. ¿De dónde viene la esperanza? Viene en Romanos 15:13 dice,
y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Quiere decir que la esperanza nace en Dios, se activa por la fe y es sostenida, por el Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde nace? En Dios. Cuando nosotros hablamos que nace en Dios, es en la palabra. Por eso es que hay un libro llamado Biblia. ¿Cuántos conocen ese libro? ¿Y cuántos han podido leer ese libro? Entonces, quiere decir que allí empiezan a nacer las promesas de Dios que me van a hacer tener fe para ver las promesas de Dios cumplidas. Cuando yo no conozco las promesas que Dios me ha hecho, que son más de 3,000 promesas en las Escrituras, entonces allí es donde no sabemos qué es lo que Dios quiere para mí. Por eso decimos muchas veces, no hombre, yo veo que a otro le da más que a mí. Es más, yo veo que aquel es sinvergüenza y tiene más dinero. Nunca envidie las riquezas del impío, porque tarde que temprano se van a desvanecer, se van a esfumar. Amén. Entonces, ¿dónde nace la esperanza? Nace en Dios, activa la fe y sostiene por el Espíritu Santo. ¿Por qué no debo perder la esperanza? Es la pregunta que usted debe hacerse. Y si en algún momento usted ha dicho, esto ya se lo llevó quien lo trajo, aquí ya no hay esperanza, aquí ya mejor recojamos los chiriles que tenemos y nos vamos, pues yo le estoy diciendo, usted está perdiendo algo maravilloso que es la esperanza. Y cuando usted pierde la esperanza, pierde la fe y su corazón se anda sin dirección. Entonces, nosotros, ¿por qué no debemos perder la esperanza? Número uno, porque Dios nunca falla sus promesas. Dios nunca falla sus promesas. Número 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces quiere decir que todo lo que Dios nos ha hablado y nos ha ministrado va a ser un sí y un amén. Entonces, perder la esperanza es dudar entonces del carácter de Dios. ¿Estaríamos diciendo que Dios es mentiroso o estaríamos diciendo que Dios no es real? Y esto nos pone en un plano de desventaja. Número uno, entonces, ¿por qué no debo perder la esperanza? Porque Dios nunca falla. Número dos, porque la esperanza es un ancla del alma. Cuando hablamos de un ancla, es algo que nos sostiene. Miren lo que yo le voy a decir. Hay veces Dios nos dio una promesa y dijo, muchos de nosotros le hicimos una promesa a Dios. Miren lo que nos hicimos. Señor, llévame a Estados Unidos y allá cuando esté yo te voy a servir. Y en el proceso pasamos muchas cosas. Vimos la muerte cara a cara. Vimos circunstancias y situaciones donde pudimos ver cómo Dios se apegó a un deseo del corazón de nosotros. Pero ese deseo del corazón de nosotros, Dios tuvo la esperanza que tú le cumplieras la promesa que le hiciste al decir, pásame y yo te voy a servir. Miren lo que es esto, iglesia. Dios no está comprometido a hacerlo, pero Dios tiene esperanza en que tus palabras que has dicho no sean caídas al piso, sino que la cumplas. Y tú se la hiciste al juez justo. Ahora Dios dice, ok, mi hijo necesita ir allá, necesita dinero para su familia, necesita dinero para construir una casa, necesita dinero para vivir mejor. Y Dios dice, yo estoy de acuerdo con eso. Porque yo quiero que mi hijo viva bien, esté bien y no pase necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él mismo dice, si yo tengo cuidado de pajaritos del campo, ¿cuánto más de la creación? Amén. Entonces, ¿por qué yo no debo perder la esperanza? Porque es un ancla para mi alma. Hebreos 6:19 dice, la cual tenemos segura y firme ancla del alma. ¿Qué es la firmeza? Esa esperanza que no debemos perder. Sin esperanza, el alma anda a la deriva y no sabe qué hacer. Un alma sin esperanza, el corazón se cansa, se debilita fácilmente. Y número 3, la fe se debilita, se quebraja, se desquebraja y se pierde. Entonces, cuando yo pierdo la esperanza, estoy en un alto riesgo de nunca avanzar, de nunca obtener lo que Dios me ha dicho que Él me ha prometido que me va a dar. ¿Cuántos hemos escuchado que dice Dios,
yo te bendeciré conforme a mis riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y también, ¿cuántos saben que todo aquel que le aceptó, dice que lo recibió y lo hizo hijo, y lo hizo coheredero juntamente con Cristo? Quiere decir que las riquezas que el Señor tiene son las mismas riquezas y bendiciones que nosotros deberíamos tener y disfrutar, pero que no la disfrutamos porque no creemos, porque perdimos la esperanza en las promesas que Dios nos dio. Mire lo que les voy a decir. A Abraham Dios le dio la promesa. Dios le dice, te voy a dar un hijo. Y tardó 24 años. Este hombre estaba 24 años creyendo lo que Dios le había dicho. Aun cuando, porque estos son los errores que se cometen, Abraham tenía que haber estado conectado con Dios y haber discernido en el momento en que Sara le propone que estuviera con su sierva Agar. ¿Dónde sale Agar? Agar sale de una ida de Abraham a Egipto y se la trae, porque era una sierva para su esposa. Pero de allí es donde la esposa viene y le dice, mira, ¿por qué no intentas con ella? Y él a lo mejor dijo, bueno, pues sí, ya he intentado contigo, no tengo el hijo que Dios me promete, a lo mejor el hijo que me va a dar esta mujer, si me puede dar, puede ser el hijo de la promesa. Pero yo le pregunto, ¿Dios le dijo que iba a ser con la sierva o iba a ser con Sara el hijo? Entonces, cuando Dios da una promesa, da todo específico. No podemos cambiarlo. Si Dios te dice, te voy a hacer esto y te lo voy a dar en el tal tiempo y vas a tener que caminar y pasar por esto, no crea que Dios va a cambiar eso. Mire, Cristo obtuvo la bendición ¿dónde? En el madero. ¿Cuántos dicen amén? Sabía que tenía que llegar ahí, sabía lo que iba a pasar. Ahora, humanamente, Jesús le pidió a Dios, al Padre, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Quiere decir que Jesús, aún en ese proceso y en esa prueba tan difícil de tener que morir crucificado en una cruz, él sabía lo que le iba a doler y le propuso al Padre en su humanidad decirle, pasa de mí esta copa. Muchos de nosotros podemos decir lo mismo. Amén. Pero ¿qué debemos sellar esa oración? Señor, no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a tu voluntad. Amén. Entonces, no puedo perder la esperanza porque mi corazón va a estar a la deriva, se va a cansar y va a debilitar mi fe. Número 3, no debo perder la esperanza porque la esperanza es el que me sostiene en medio del proceso. Romanos 5:3 dice, la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Yo les decía a ustedes que todo aquel que quiera una bendición tendrá que pasar por un proceso, por una prueba y va a tomar la bendición. No hay bendición, iglesia, sin hacer nada. Muchos decimos, tenemos a Cristo y no nos costó nada. A ti no te costó nada, pero al Señor le costó todo. Quiere decir que sí tuvo un precio el hecho que tú y yo tengamos una vida eterna. Y eso no lo podemos tomar en menos. Amén. Entonces, número 3, porque la esperanza sostiene el proceso. La esperanza no elimina el proceso, te mantiene firme dentro de él. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Empiezo un proceso y empiezo a mirar y a pensar. Quiero que se enfoque en esto. Usted tiene proceso, viene la prueba. ¿Qué es el proceso? Es lo que te va a formar para la prueba. Cuando viene la prueba, usted tiene que estar firmes, mirando la esperanza, la promesa que Dios dio. Entonces, yo, como ser humano, no me debo enfocar en la prueba. Debo pensar que detrás de esa prueba está ¿qué? Mi bendición. ¿Qué es lo que yo debo? Sostenerme.
Mire lo que le voy a decir. Jesús en el desierto fue preparado. El madero fue su prueba. Pero después del madero, ¿qué vino? Se le dio un nombre que es sobre todo nombre, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y todo el Padre lo sujetó a él. Mire qué tremenda bendición. Ah, pastor, pero es que eso era porque él era Dios. No, pero es que estamos diciendo que lo mismo que Dios le dio al Hijo Jesucristo es impartido a los hijos, que somos la primicia de esa gran bendición. Entonces todos debemos caminar bajo esa esperanza. ¿Por qué no debo esperar la esperanza? Porque es la que renueva mis fuerzas. Isaías 40:31 dice: porque los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Cuando se pierde la esperanza, perdemos la visión, perdemos el propósito y perdemos la fuerza espiritual. Mire lo que se pierde. Se pierde visión. Un ejemplo. A Sansón se le dio una palabra profética, una promesa. Y le dijeron: tú te vas a conservar. No deberás estar con mujeres prostitutas, no deberás comer animal muerto, no deberás hacer una serie de cosas, no te cortarás el pelo, tú eres nazareo. Y estas promesas se la dieron a la mamá, incluso le dijeron: no tome vino. Y justamente ellos se mueven a una ciudad llamada, que su nombre traduce lugar del vino. Y en ese lugar, Sansón empezó a tomar, se le saltó el deseo de estar con mujeres, ¿verdad?, que se le había prohibido, y aparte de eso, empezó a comer cosas inmundas. Entonces el hombre rompió todos los esquemas. Y Sansón llegó un momento en que cuando confesó cuál era su secreto y se le cortó el pelo, él perdió la esperanza. Y cuando perdió la esperanza, perdió el propósito y la visión. Porque a él lo llevaron cautivo y le sacaron los ojos y lo pusieron como esclavo a dar vueltas a un molino. Entonces mire esto. Yo no puedo perder la esperanza porque voy a perder mi propósito, mi llamado. Y eso es peligroso. Ahí sí es verdad que voy camino al cementerio. Número 5, ¿por qué no puedo perder mi esperanza? Porque el corazón se enferma. Proverbios 13:12 dice: la esperanza que se demora es tormento para el corazón. Dios no quiere corazones enfermos, sino corazones expectantes. Si usted tiene el corazón herido, usted tiene un corazón enfermo. La esperanza se le va. Por eso es que mire, iglesia, lo que le voy a decir, muchos de nosotros hemos vivido, yo que tengo ya 27 años de vida, porque se ríen. En el Señor, pues, o sea, contemos en el Señor. Lo demás dice que las cosas viejas pasaron, pues yo me olvido de lo pasado. Yo estoy contando lo nuevo. Amén. Entonces, cuando uno se pone a ver en el pasado, uno ve muchas cosas que le pasaron a uno. Y en esas cosas uno dice: ¿en cuántas yo perdí la fe en Dios? ¿Cuántos dicen amén? Situaciones que aún nosotros mismos buscamos. Situaciones en las que alguien nos metió. Y producto de todo eso perdimos la esperanza. Y empezamos a tomar decisiones equivocadas y erradas. Porque eso es lo que el enemigo está buscando. Que tú no tengas las esperanzas en las promesas del Eterno. Y eso es lo que necesitamos rescatar fervientemente. Cuando se pierde la esperanza, entonces los corazones se enferman, no tienen expectativa. ¿Qué pasa cuando la esperanza se pierde? Llegamos a conformarnos. Mire lo que es peligroso de esto. Dios dice al hombre de la casa: tú le hablarás la palabra a tus hijos, y los hijos, tus hijos se la hablarán a sus hijos, y los hijos de los hijos se la hablarán a los hijos. En otras palabras está diciendo: mis promesas, háblaselas a ellos, porque va a ser lo único que los va a mantener firme en la fe, en la visión y en el arrebatamiento. Entonces, si nosotros no impartimos esto a nuestras próximas generaciones, estamos creando una generación sin esperanza, sin propósito y sin destino en Dios.
Entonces diga peligroso. Vuélvalo a decir, diga peligroso. Cuando se pierde, entonces, ¿qué pasa con esta gente? Se conforma y dice, bueno, pues ni manera, esto es lo que me tocó, pues esto es lo que voy a hacer. Mucha gente se conformó porque perdió la esperanza. En algún momento nosotros nos conformamos. Yo me acuerdo cuando niño pasaron tantas situaciones en mi casa, que habían situaciones en las que yo decía, bueno, pues ni manera, esto es lo que hay. Se llegó un tiempo en que no podíamos tener comida, los 3 golpes, ni un golpe. Y hay veces un golpe, o sea, cuando hablamos de un golpe era un plato de comida. Y ese plato de comida era porque la vecina regalaba algo. Y nosotros éramos 5, mi mamá y 3 hermanos más y yo éramos 5. Y ese plato de comida o esa provisión que la señora llevaba no era suficiente para los 5, para decir los 5 quedamos satisfechos. O por lo menos mitigamos el hambre. Entonces lo que yo hacía era que yo me iba a la calle y le decía, cómanselo ustedes, yo busco algo. ¿Y qué iba a buscar? Lo que iba a salir era buscar viento. Y cuando yo llegaba a la casa, yo me acostaba y empezaba el estómago a rugirme el león, y yo decía, Dios mío. Y entonces, ¿qué iba a hacer? Iba a tomar agua. Y tomaba agua y después sentía como un tanque, glu, 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 y me volteaba y glu, 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 glu. Y era el tanque lleno, pero de agua, ¿verdad? Pero lo bueno era que el hambre se iba, ¿verdad? Entonces, muchos de nosotros hemos vivido cosas así y perdemos la esperanza, creemos que eso es lo que nos toca y me acostumbré. Llegó un momento en que yo decía, bueno, ya sabía que cuando nos daban el plato de comida a la vecina y era poquito, yo ya sabía que era lo que yo tenía que hacer. Me iba y decía, bueno, esto es lo que a mí me está tocando. Y por un momento llegué a odiar a Dios, a decirle a Dios, ¿por qué tú no me pusiste en una familia de ricos? Yo se lo reclamé. Y yo le dije, ¿por qué no me pusiste en una familia de ricos? Tiempo después entendí que si me hubiera puesto en una familia de ricos no hubiera conocido a mi esposa. Y si no hubiera conocido a mi esposa no hubiera tenido mis hijos. Y si no hubiera tenido mis hijos no estuviéramos aquí ministrando en este ministerio. Quiere decir que había un plan, había un proceso que era necesario pasar para luego ser presentado a las pruebas. Dijo Dios, si este aguanta hambre, cuando yo lo ponga en el ministerio y vengan momentos de apretón, va a seguir predicando la palabra porque él ya entendió que con hambre o sin hambre hay que adorar a Dios. Amén. En aquel tiempo no lo entendía y maldecía a Dios, pero ahora mi confianza está puesta en Él, mi esperanza está en Él y creo en sus promesas. Entonces, ¿qué pasa? Nos conformamos, nos resignamos, dejamos de orar, dejamos de creer y dejamos de avanzar. Dios no es que Dios deja de obrar, es que el corazón deja de esperar. Cuando usted deja de esperar, Dios se detiene. Mire esto, cuando usted no cree que Dios puede hacer algo, todo se detiene. Le decía yo en la iglesia en la mañana, cuando nosotros estábamos remodelando el lugar que Dios nos proveyó el año pasado para esta temporada de febrero, y se abrió la puerta y empezamos a remodelarlo, había un dinero que era muy poco para hacerlo, lo que había que hacer. Estaban en $60,000 apenas para poder remodelar un lugar que al final llegó a estar más de 200,000. Y yo no lo digo esto con jactancia, yo lo que quiero es mostrarle a usted cómo Dios, cuando usted se pone de acuerdo con Él y cree en las promesas que Él dio, y en qué promesa, pastor, usted creyó para meterse en ese problema. Cuando a mí me enviaron como pastor, mi padre espiritual dijo, irás a esa tierra y el dinero no será problema. Esa es una promesa. Y bajo esa promesa yo esperé en Dios y Dios empezó a proveer para tener el lugar bonito como lo tenemos. Mire que es tan tremendo que por 9 años oramos por este lugar. No específicamente esto, pero orábamos a Dios de poder tener un lugar en Boston y abrir una iglesia en Boston. Y fue precisamente en febrero del año que pasó que Dios abrió la puerta en este lugar. Orábamos, mire, los hombres nos íbamos a un lugar en Richland a orar y eso estaba allí, diciéndole, Señor, danos un lugar en Boston, ábrenos una puerta para predicar la palabra. Porque sabíamos y esperábamos en Dios, pero supimos esperar y la promesa llegó. Amén.
¿Cómo recupero la esperanza? Recordando de las promesas de Dios. Salmo 119, 49 dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en el cual me has hecho esperar. David o el salmista está diciendo: Señor, tú me diste una palabra y hoy yo estoy esperando en tu palabra. Así que no me hagas perder la esperanza. Número 2, volviendo a poner los ojos en Cristo. Colosenses 1:27 dice: Cristo en vosotros es esperanza de gloria. ¿Cuál es esa gloria? Las riquezas que tiene Jesús también las tienes tú y las tengo yo. Número 3, alimentando la fe. Y la fe, de acuerdo a Romanos 10:17, dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, hablamos que las promesas de Dios nacen ¿dónde? Las promesas de Dios ¿dónde nacen? En Él. ¿Y dónde están? En su palabra. Entonces, ¿qué debemos hacer? Volver a la palabra de Dios. Lamentaciones 3:21 dice: esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré por la misericordia de Jehová, que no nos ha consumido. La gente que cree en Dios sabe que su salvación no la va a perder, que vamos a tener redención. ¿Cuántos creen en el arrebatamiento? Ese tiempo de maravilla y de gloria que estamos esperando. Mientras Dios viva, la esperanza nunca se debe perder. No pierdas la esperanza, porque Dios sigue en el trono, porque sus promesas siguen vigentes y porque tu proceso no es tu sentencia final. Escuchen esto. Hay gente que cree, entró en un proceso y dice: aquí me voy a morir. ¿Qué actitud tenía Sadrach, Mesach y Abednego? Cuando los obligaron y ellos se mantuvieron en pie y después le dijeron: van a ir al horno de fuego. Ellos no se pusieron a quejarse y a decir: no, hasta aquí llegamos, nos reventamos, ahora sí estamos muertos, mejor vamos a hacerle el testamento y dejarle la herencia a la familia. Ellos no empezaron a cuadrar eso, porque eso no era lo que Dios le había dicho a ellos. Ellos dijeron: vamos a entrar, y sabemos que el Dios de gloria nos va a liberar. Pero aun si el Dios de gloria no nos libera, era porque era el cumplimiento del propósito. Y Dios seguirá siendo Dios. Entonces, en los procesos no es para matarnos, es para formarnos, es para llevarnos a ese tiempo maravilloso. ¿Qué son las promesas de Dios? ¿Y para qué Dios nos las da? Número 1, las promesas son declaraciones fieles, inmutables y seguras que Dios estableció en su palabra. Son como, diga, fieles, inmutables y seguras. Vuelvo a decir, fieles, inmutables y seguras. La palabra inmutable es que no hay manera de cambiarla. Lo que Dios dijo, eso va a pasar. No va a cambiar. Dios no cambia. Algunos lo hicieron cambiar, como Moisés, cuando clamó y dijo: Señor, por tu nombre, no permitas que tal cosa acontezca. Dice la palabra: las promesas de Dios revelan su voluntad, su carácter y su propósito en la vida del creyente. Quiere decir que cuando usted empieza a leer las promesas de Dios, usted se encuentra con su llamado y su propósito. ¿Cuántos quieren saber su propósito? Lea las promesas de Dios. Búsquelas. Mire, hoy tenemos un sistema tecnológico tan poderoso que usted solamente búsquela en cualquier red. Usted puede buscar en Google y decirle cuáles son las promesas de Dios para los hijos. Y ahí le va a aparecer una lista. Si usted va a ChatGPT, va a ser más mejor, dijo la chimotrufia. Porque no solamente te las va a dar, sino que te va a decir: ¿y quiere ahora que te explique una por una? Sí, porque es que no te va a dejar solamente con la lista. Y de repente usted ve ahí una que salta, te va a decir: ah, esa te gusta, ¿quiere que te la detalle mejor? Entonces, no conocemos, no es porque no tenemos la información, sino porque no queremos. Amén. Ahora, para aquel que dice: no, es que esas redes sociales y la IA y todo eso es del diablo. Mira, aprovecha ahorita que todavía no es del diablo,
porque así dijeron con el televisor, el cajón del diablo. Y cuando el cajón del diablo lo tomaron realmente el diablo, que era para pasar porquería, entonces ahora le ha costado a la iglesia poder entrar en ese medio. Le costó años entrar en el medio. Y mira lo que le voy a decir: toda dádiva y don perfecto proviene del Padre de las luces. Todo le pertenece a Dios y con todo debemos glorificar al Señor. Amén. Entonces, Segunda de Corintios 1:20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él el sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Él mismo. No son deseos humanos. Oiga bien, las promesas de Dios no son deseos humanos, son compromisos divinos, son pactos establecidos y son palabras que respaldan con su fidelidad. ¿Cuántos han escuchado Deuteronomio 28 y dice: si tú obedeces todas las palabras que yo te escribo en este libro y las haces, entonces recibirás que tu artesana no fallará el alimento, que tus vacas serán las más grandes, que tu cosecha será la más grande y más productiva, porque eso es la promesa que Dios le da a aquellos que obedecen. Amén. Mire, si usted tiene una gallina y usted le es fiel a Dios, esa gallina le puede dar hasta 2 yemas, así como le está dando aquí las gallinas de mi amigo, nuestro hijo Michael. Y cuando veamos, sea gallina de 2 buches. Que no venga de 2 cabezas, porque ahí sí la cosa se pone fea. Pero mire que es bendición. ¿Cuántos recuerdan o han escuchado alguna vez la bendición de Almolonga? Dicen que ahí en ese lugar cayó la gloria de Dios y hasta el día de hoy se producen alimentos extremadamente extravagantes. El 99.9% de la gente que vive allí es cristiana. Y saben que si dejan de ser y servirle a Dios, eso se va al piso. Entonces muchos de nosotros tenemos bendición, tenemos prosperidad y la dejamos ir producto de nuestra necedad. ¿Dónde nacen las promesas de Dios? Tito 1:2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Antes que usted naciera, ya usted había nacido con promesas. En palabras en el español, se lo voy a explicar. Cuando usted nació, tenía un pan debajo del brazo. Eso es lo que está diciendo Dios en el español coloquial. Usted nació con promesas, usted nació con bendiciones, usted nació con propósito, usted nació con destino eterno, usted nació con bendiciones y riquezas en gloria. Usted tiene una casa arriba en el cielo, una mansión. Yo le dije al Señor: Señor, quiero una piscina olímpica y un gimnasio, pues por supuesto, ¿no? Y si tiene un sauna, pues mejor, ¿no? Y que me tenga un yate ahí también. ¿Cuántos quieren un yate? ¿Qué humildad tienen ustedes? ¿Ah? No, a mí que me dé ahí una balsita plástica por lo menos para ir a pescar. No, yo quiero lo mejor. Por supuesto, si yo no trabajo y no tengo fe y no camino en el Señor, yo no voy a obtener las cosas que Dios me ha prometido. Pero hasta ahora no me ha prometido ni el yate, ni el avión, ni nada de eso. Me ha dicho: le prometo que usted siga pastoreando y lo voy a bendecir, punto. Así que por ahorita no está el yate, por ahora. Entonces, las promesas son que nacen del carácter fiel de Dios, por amor a sus hijos y de un plan eterno. ¿Para qué Dios nos dio la promesa? Número 1, para que vivamos por fe y no por vista. Para vivir por fe y no por vista. Nosotros no debemos caminar por lo que vemos. Hoy en día podemos estar viendo situaciones en el mundo entero y podemos decir: va a pasar esto, va a pasar aquello, van a venir para acá, van a venir para allá. Pero yo determino y le aconsejo a toda la iglesia: cierren sus ojos naturales y empiecen a caminar con los ojos espirituales abiertos. Porque eso es Hebreos 11:1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que tú esperas,
y la convicción de lo que no se ve. Y vuelvo a recordarles el ejemplo. Usted el viernes empieza a trabajar y usted está esperando el viernes ver el cheque. Amén. ¿Cuántos días tarda? 5. Habrán otras cosas que nosotros le pedimos al Señor y tendrán mayor tiempo de espera. Las promesas, ¿qué hacen las promesas? Alimentan la fe, sostienen la esperanza y nos hacen caminar aún sin ver. Entonces, una promesa es aquella palabra decretada y dicha, esto voy a hacer contigo. Y usted camina por esa dirección. ¿Creen ustedes que camino a esa dirección no van a haber situaciones? Mire lo que pasó. Dios le da al pueblo hebreo una promesa y dice, serán libres. Serán libres. ¿A quién se la dijo? A Abraham. Tu pueblo será una bendición libre, multiplicada y estará caminando en libertad. Pero esa promesa no se cumple sino 400 años cuando aparece Moisés. Y Moisés lo saca de una miseria. ¿Ustedes creen que ellos no perdieron la esperanza? Estamos hablando 400 años de esclavitud. ¿Creen ustedes que no perdieron la fe? Pero ¿qué hizo Dios en su amor? Dijo, les voy a recordar que yo les prometí que iban a ser libres. Y los voy a sacar libres. Y no solamente los sacó libres, los sacó ricos. Pero Dios, cuando nos hace esas bendiciones, aún nos lleva al punto de recordar que no es con riquezas que nosotros vamos a alcanzar la paz. Porque esta gente sale rica, pero llegaron a un lugar donde no había tiendas. Eso es como que a usted le den ahora mismo $1.000.000 y lo sueltan en el desierto de Sahara y le dice, ve a ver qué compra. Y usted con la maleta. Y va a llegar un momento en que la maleta del $1.000.000 le pesa tanto que usted dice, nah, pues ahí la deja tirada. Porque ¿para qué me sirve? Y ahí es donde Dios quiere mostrarnos a nosotros que no es lo terrenal lo que a nosotros nos da fortaleza. Es las promesas en Él. Es las promesas. Ahora fíjese qué pasó. Esta gente no entendió. Y en vez de obedecer a Dios, en un tiempo que se le iba a hacer fácil pasar de un lugar a otro, se pusieron fue a renegar. Y Dios le dice, está bien, ¿qué tienen? Sed, tengan agua. ¿Qué tienen? Hambre, ahí está la comida. Enfermedad, 40 años sin enfermedad. No, pero es que aquí no está Louis Vuitton ni está Gucci. Bueno, tampoco está Walmart para comprarlo más barato. Dijo el Señor, tranquilo, la ropa le va a crecer con ustedes. Mire cómo Dios tiene cuidado, pero es para que usted vea en lo eterno, en lo que no es perecedero, en lo que el sal y el orín no lo corroen. Por eso es que nosotros estamos esperando en una promesa maravillosa que es ese gran arrebatamiento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué debo hacer, pastor? Buscar y caminar en eso. Entonces, ¿qué hace la fe? Alimenta la fe, sostiene la esperanza y nos hace caminar en Él. Número 2, para afirmarnos en tiempos de prueba. Salmo 119:50 dice, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Quiere decir que en los momentos de prueba, ¿qué es lo que yo tengo que decir? La palabra de Dios. Cristo en medio de su proceso, en el desierto, Satanás lo fue a tentar. Y Jesús se rió porque ¿qué fue lo que Jesús aprovechó en ese lugar? A declarar lo que Dios había dicho. Amén. Entonces, en medio del proceso, ¿qué me va a dar a mi fortaleza? La palabra. Jesús dijo, el enemigo le dice, ¿tienes hambre? Convierte esas piedras en pan. ¿Y qué dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque la palabra que sale de la boca de Dios es un sí y es un amén. Es una promesa incanjeable, impenetrable, como decía yo al comienzo. Para afirmarnos en los tiempos de prueba, Dios no prometió ausencia de prueba,
sino su presencia, respaldo y victoria. Cuando usted está en la prueba, usted solamente declara estas palabras: yo sé que tú estás conmigo. ¿Qué vamos a decir? Pero seamos sinceros. ¿Qué es lo que normalmente decimos? Señor, ¿por qué me dejaste solo? No te oigo. Te quedaste callado, me dejaste tirado. Eso es lo que clamamos. Cuando debemos decir al contrario: yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que esto es temporal. Yo sé que esto también va a pasar. Pero yo sé que después voy a ver mi victoria. Yo voy a ver mi promesa cumplida. Amén. Porque ¿qué dice? Dios no nos promete, no prometió la falta de pruebas, sino presencia, respaldo y victoria. Número 3. ¿Para qué Dios nos da las promesas? Para revelar nuestra identidad como hijos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de una naturaleza divina. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Y dice: y habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Todos nosotros debemos caminar con la identidad de hijos. Si a usted le pregunta: ¿qué necesito para ir al cielo? ¿Qué le va a decir usted? Bueno, tengo que comprar el pasaje. Tengo que ver en qué aerolínea me puedo ir. ¿O qué es lo que usted va a decir? No, es que no logré sacar el pasaporte. No, usted lo que necesita es ser hijo. ¿Qué es lo que necesito ser? ¿Qué es lo que necesito tener en mi corazón? Cristo. Porque ese va a ser mi entrada al reino. Amén. Entonces, las promesas nos recuerdan quiénes somos, a quiénes pertenecemos y qué herencia tenemos. Quienes somos hijos. A quién pertenecemos a Cristo, porque pagó con precio de sangre nuestra alma, y la herencia que tenemos es que estamos sentados juntamente con Él. ¿Para qué Dios nos da las promesas? Número 4, para guiarnos en su voluntad. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Quiere decir que yo no necesito una linterna, un flashlight para alumbrarme. Yo lo que necesito es la palabra, porque es la palabra la que me va a guiar y me va a decir. Mire, si usted me dice: pastor, ¿dónde puedo buscar un consejo? Vaya, lea el libro de Proverbios todos los días. Todos los días. Todos los días afírmese en un pedazo y algo va a saltar en cada proverbio. Cada proverbio te va a dar a ti una sabiduría, te va a dar un entendimiento. Hay palabras que usted la va a leer, le van a quedar y usted va a decir: bueno, qué bonita está la palabra, pero no crea usted que esa palabra va a quedar ahí escondida. Va a llegar el día en que usted va a decir: uy, esta situación, y el Espíritu Santo va a decir: espérate, y te la saca a la luz. Y de allí usted toma y coge fuerza. ¿Y qué hace usted? Seguir en la esperanza de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es la palabra? Lámpara a mis pies y lumbrera mis caminos. ¿Qué es la palabra? La palabra y las promesas nos dan dirección, traen claridad. Podemos tomar decisiones claras y evita decisiones apresuradas o equivocadas. Por eso es que yo le digo, iglesia, cuando nosotros caminamos en las promesas de Dios, mire, Dios nos promete bendecirnos. Cuando hablamos de la palabra bendición, está encerrando un mundo completo. ¿Qué nos está dando? Provisión de dinero. Los solteros tendrían una provisión de una esposa. Eventualmente le dará unos hijos. Eventualmente le dará unos nietos y una generación. Amén. Todo eso está dentro de la bendición de Dios. ¿Qué te va a dar? Te va a dar dones, te va a dar talentos, te va a dar habilidades para poder sustentar la familia. Entonces, cuando empezamos a ver las bendiciones que Dios nos desata a nosotros, somos demasiado. Pero ¿qué hacemos nosotros? Llegamos a un lugar, se nos pasa una situación y lo primero que hacemos es quejarnos. Y se nos olvida que Él dijo: yo te bendeciré y te prosperaré.
guiaré tus caminos. ¿Por qué me miran así? Si están meditando en lo que estoy hablando, gloria a Dios. Pero me miran como diciendo, ay, que pastor, como que está muy... Es simple. Crea. Cuando usted cree, Dios no lo va a abandonar. Mire, he escuchado tantos testimonios en la vida que yo digo, Dios no nos abandona. Había una persona que estaba en Honduras, amigo, hoy es pastor aquí en Jacksonville. Este muchacho conoció los caminos del Señor. Escuchen este testimonio. Llegó a los caminos del Señor, empezó a servirle desde joven. Se metió en la palabra. Dios le dio el llamado evangelístico. Este hombre, cada palabra que salía de su boca, lo que hacía era ganar almas. ¡Bum! 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 Un día empezó a desesperarse. Vio que los amigos de la iglesia se casaban y él no. Y vino y se casó o se metió con una muchacha que estaba también en el ministerio, que también sentía que el bus la dejaba. Ambos se miraron, se dijeron, nos está dejando el bus, metámonos. Pero ni siquiera pensaron en hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, de casarse y de hacer las cosas bien. No lo hicieron. Tomaron una decisión incorrecta, teniendo la promesa, teniendo la palabra. Este muchacho llegó a un nivel de depravación y de daño, de droga, alcohol, pornografía, inmoralidad. Y esta muchacha también. La muchacha perdió la vida. Él, en una redada y un operativo de la ciudad, ya no hallaban cómo. Era un azote. Atracaba, violaba, hacía de todo. Y le llegó el día. Un día le hicieron una emboscada, lo encerraron en un círculo y los policías dijeron, muchas entradas a la cárcel y no enderezas, ya tú eres una basura. Le cayeron a plomo, pero mientras estos tipos le estaban diciendo lo que le estaban diciendo, él le dijo, Señor, tú me diste una promesa y tú dijiste que me llevaría a las naciones a predicar tu palabra. Si tú eres Dios, mira lo que le dijo, si tú eres Dios, líbrame de esta y más nunca me separo de ti. Dice que lo cayeron a plomo, bum, 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 bum. Y los policías esperaban que el hombre cayera y que empezara a salir la sangre. La camisa llena de huecos, no había bala en el cuerpo del muchacho y este muchacho lo que hizo fue que se quedó tirado en el piso. Esta policía lo llevaron al comando y lo único que llegaron al comando a decir fue, le dimos y no entendemos por qué no tiene heridas en su cuerpo. Entonces es para que usted vea, iglesia, que aún en las cosas más difíciles que usted pueda estar viendo, si usted tiene propósito en Dios, Dios lo va a librar aún de la muerte. Amén. ¿Cómo está ese muchacho hoy? Predicando en el Señor, sirviéndole al Señor. Dios le dio una esposa y todo en su tiempo. Por eso es que usted no debe apresurarse. Dios tiene todo el control. Confíe en Él, en sus promesas y Dios va a hacer las grandes bendiciones. Pastor, ¿y si ya yo metí las patas, ya yo no tengo esperanza? Aún para los que metimos la pata, Dios da segundas oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos están esperando una segunda oportunidad? Entonces, ¿qué hace la palabra? Nos da dirección, nos da claridad y nos hace tomar decisiones claras. Número 5, Dios nos da las promesas para formarnos en el proceso. Romanos 8:28 dice, y a los que amamos a Dios, sabemos que todas las cosas ayudan para bien conforme al propósito. Dios usa el tiempo entre la promesa y su cumplimiento, ¿para qué? Para madurar el carácter, para tratar el corazón y para prepararnos para recibirla. Mire esto. Todo aquel que quiere ver bendición de Dios tendrá que ver un proceso, una prueba, bendición. Cuando usted está en el proceso, se está formando el carácter. Cuando usted está en la prueba, Dios ve lo que hay en su corazón.
porque en la prueba es que se ve el corazón. Job no abrió su boca. Job no abría la boca. Hasta que un día como que se enojó, Job ya se cansó. Y Dios empezó a percibir lo que había en el corazón de Job. Y ahí es donde Dios lo sienta. Y ustedes conocen la historia. Y le dice: Job, tú de oídas me habías oído, ahora yo quiero que tú me conozcas. Siéntate, yo pregunto, tú contestas. Porque muchos de nosotros creemos conocer a Dios, pero es en la prueba. En el proceso fuimos formados, fuimos preparados. En la prueba sale lo que hay realmente en mi corazón para poder tener la bendición. Por eso el libro de Oseas que dice: te llevé al desierto para ver lo que había en tu corazón. Porque en el desierto es donde se ve lo que hay. El pueblo hebreo mostró lo que había en su corazón. ¿Qué había? Había desánimo, había desconfianza, no tenían fe en la palabra que Dios había dado. Ellos en el desierto, ¿qué fue lo que dijeron? Nos trajiste aquí para morirnos de sed. Dios le da agua. Nos trajiste aquí para morirnos de hambre. Tengan comida. No, Señor, que... Bueno, pero ¿qué más quieren? Estaban teniendo un tiempo de gloria con el Señor, pero salió lo que había en su boca. Y de allí es donde aparece el tiempo en que dice que entraron solamente los jóvenes. ¿Y por qué entraron los jóvenes? Porque aprendieron a vivir en el desierto. Mire esto. Muchos, oigan bien lo que les voy a decir. Muchos hemos nacido en los desiertos. Y cuando usted ve que viene una necesidad, usted no se asusta. Mire, cuando han empezado las persecuciones aquí todo, yo digo, eso era normal en mi país. En mi país usted andaba con un ojo aquí y otro ojo aquí. ¿Cómo hacía usted? Pues uno no sabía. La cartera, ¿dónde usted la cartaba? El wallet, ¿dónde lo cargaba? Por ahí en un bolsillito aquí adelante. ¿Dónde se metió usted el dinero? Bueno, no me diga, porque nos lo metíamos en todos lados para que no nos encontrara. Entonces, cuando uno empieza a ver un poquito el apretón, a uno no le asusta, porque uno dice, esto no es nada. Es más, me reía cuando a España se le fue por un día la luz, y fue una hecatombe en España. Y los venezolanos que vivían allá decían, oye, por fin se fue la luz, para que salga el vecino y me lo puedo conocer, porque es que en Venezuela cuando la luz se va, todo el mundo sale y se pone a chismear. Y ahí uno conoce al vecino, se pone a jugar cartas, se pone a jugar dominó, lo que sea. ¿Cuántos saben lo que yo les estoy hablando? Entonces, cuando hemos vivido en el desierto, a nosotros no nos afecta. Sabemos cómo salir de ese desierto. Por eso fue que los jóvenes que estaban allí en el desierto pudieron sobrevivir y pasar al otro lado. Aquellos se acostumbraron. Y lo peor que nos puede pasar como hijos es acostumbrarnos a las bendiciones de Dios y pensar que un día nos van a hacer falta. Entonces, mire, Pablo dijo estas palabras: yo sé lo que es hambre y lo que es abundancia. Si usted todavía no sabe lo que es eso, entonces espérese que usted va a tener un proceso. Diga, proceso. ¿Quiénes han aguantado hambre aquí? Levánteme la mano el que ha aguantado hambre. Pasó por procesos de aguantar hambre. Y le pregunto yo, usted tiene la nevera full, pero usted por pereza no se hace de comer. A los que aguantamos hambre. Yo, si son las 3 de la mañana, así sea un pollo en cáscara, lo he hecho al sartén. Pero no me acuesto sin comer, porque ya yo sé lo que es hambre. Y ya el hambre, como la conozco, no la quiero volver a tener. ¿Quién quiere volver a tener hambre? Entonces, Dios es bueno. ¿Cuántos pueden decir que Dios es bueno? Diga, extremadamente bueno, pastor. Entonces, ¿qué es lo que hace el proceso? Las promesas nos hacen formarnos en el proceso para mudar carácter, para tratar lo que hay en el corazón y para prepararnos para recibir la bendición. Mucha gente ha recibido bendición, pero por no tener preparado su corazón se tuerce. Por eso vemos que hay gente
que cuando toman una posición se alocan. Mire, todos estos presidentes, y hablemos de todos, no vamos a decir nombres para evitarnos los algoritmos, pero vea usted cada presidente, entra diciendo estas palabras. Así entró el difunto Chávez: voy a ser una nación próspera y bendita, seré el hombre más humilde, venderé todo y andaré en caballo para no gastar gasolina, no viajaré en avión, viajaré en gaviota. Y empezó a hacer unas promesas que todo el mundo... ¡Wow! ¿Cómo terminó? Multimillonario, los hijos multimillonarios, pero declarando que ser rico era malo. ¿Cómo terminó el hombre? Cambiando la constitución para quedarse de por vida en el lugar. Entonces mire usted nomás para que vea lo que un hombre hace. Y por eso en lo natural dicen algo: para conocer el corazón del hombre solamente hay que darle dos cosas: poder y dinero. Con eso sale a aflorar lo que hay en el corazón. Por eso yo le advierto aquí a los líderes de casa: la posición no es para subyugar, es para el contrario, multiplicarnos, para bendecir y para darle gloria a Dios. Amén. Por causa de la bendición. Número 6, ¿para qué Dios nos da la promesa? Para darnos esperanza en un futuro seguro. Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el futuro que esperamos. Sin promesas, el corazón se rinde. Con promesas, el corazón, el alma, el espíritu y el cuerpo avanza. Cuando usted pierde las esperanzas y las promesas en Dios, ya usted está rendido. ¿Alguna vez hemos pasado por una situación de esta? Sin promesa, el corazón, ¿qué hace? Se rinde, se da por vencido. Pero cuando tenemos clara, por eso es que Habacuc 2:3, ¿qué es lo que dice? Escribe la promesa de Dios en tablas, para que cuando se te vaya a desenfocar la situación, ¿qué es lo que tú haces? La lees. ¿Cuál es el mejor lugar para poner esa tabla de Habacuc? El refrigerador, pero frente al trono blanco, ¿verdad? Ahí frente al trono blanco que usted tiene tiempo para meditar, ¿verdad? En vez de ponerse a leer los chismes de las redes. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros con las promesas de Dios? Número 1, creerlas. Número 2, abrazarlas. Número 3, obedecerlas. Y número 4, esperar con paciencia. ¿Con qué? Estamos esperando con paciencia ¿qué? El arrebatamiento. Estamos esperando que el Señor de un momento a otro aparezca. Si no aparece, ¿qué debemos hacer? Decir, ya el Señor se nos olvidó de nosotros y nos dejó tirados. No, seguir esperando, seguir llenando la lámpara de aceite, seguir preparándonos y seguir recibiendo bendiciones. Porque mientras estamos aquí con un corazón activo, Dios va a abrir puertas para grandes bendiciones. Amén, amén. ¿Cuántos quieren grandes bendiciones de Dios? Bueno, entonces ahora usted tiene que creer las promesas, abrazarlas, obedecerlas y esperar con paciencia. Hebreos 10:36 dice: porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. ¿Qué es necesario entonces? Diga paciencia. Vuelvo a decir, diga paciencia. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuántos conocen la voluntad de Dios? ¿Y cómo es? La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Pregunto yo, ¿el que pasemos hambre es parte de la voluntad de Dios? Diga, sí, pastor, usted acaba de decir que todas las cosas que le pasan al Hijo de Dios obran para bien.
Si yo vengo de un hogar disfuncional, mi ejemplo, yo vengo de un hogar disfuncional, yo no voy a querer que a un niño crezca en un hogar disfuncional porque sé las consecuencias graves de un hogar disfuncional. Entonces, ¿fue malo que yo estuviera en un hogar disfuncional? No, todo eso ayuda conforme al propósito de Dios. Por eso es que estoy peleando, por eso es que yo le digo a las parejas, no, que él me dijo, que tú le dijiste que... Y ahí están los niños escuchando todo el pleito. ¿Y qué le digo yo a las parejas? Mire, ustedes ya están viejos y pellejos. Así que, si quieren agarrarse del pelo, métanse en su cuarto, denle de comer a los niños, acuéstenlo a dormir, pónganle unos tapones en los oídos y mátense en el cuarto. Pero cuando ustedes salgan, ¿cómo le va a decir esposa al esposo? Mande, mi amor. ¿Cómo le va a decir el esposo a la esposa? Sí, cariño. Pero delante de los niños no se va a ver nada de eso. ¿Pero qué es lo que hacemos? Matamos a los niños. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Jóvenes que dicen, yo no me quiero casar. Entonces, ¿cómo un niño va a creer en las promesas de Dios si ve que papá golpea a mamá? Y están yendo a la iglesia y él dice, pero Dios no es capaz de cambiar a mi papá. Eso es lo que piensa un niño. Recuerden, un niño. Entonces, ¿el niño va a creer en las promesas de Dios? No. Porque papá no se las enseña y aparte que no se las enseña, le da un mal testimonio. Entonces, todo esto, iglesia, tiene que ver que nosotros aún manifestamos las promesas de Dios. Estamos pasando una crisis. Hoy tienen ustedes para comer arroz con pollo en cáscara. Y para los que son más burgueses le echan mantequilla. Para que suene mejor, butter. Y para los que comen así y el niño le pregunte, papi, ¿otra vez pollo en cáscara? ¿Qué le va a decir usted a su niño? No, es que Dios no me dio para el pollo. No, usted le va a decir, hijo, démosle gloria a Dios, porque hay otra gente que no tiene ni qué comer. Nosotros estamos siendo bendecidos en este momento. Amén. Así que, mire, yo sé que aquí hay padres que lo saben. Niños que abren la nevera está que se bota de todo y se ponen así. Y van y le dicen a uno, llévame a McDonald's, aquí no hay nada que comer. La nevera está full. La dispensa hay galletas, hay todo lo que hay, pero ellos no quieren eso. ¿Cuántos de nosotros en nuestro tiempo? Mire, ¿sabe cuál era mi candy? El papelón de azúcar. Ese terrón de azúcar que es duro. Nosotros le llamamos panela, no sé cómo le llaman ustedes. Bueno, yo tenía ganas de un caramelo, yo iba y le robaba un pedacito de la panela a mi mamá con la que hacía el café. Y yo iba, ¡ping!, le daba un esquinazo ahí, me le echaba a la bolsa y después mira, ¡ay, qué rico el caramelo! ¿Ah? Para que ustedes vean, o sea, el que no tiene cualquier cosa valora, pero el que ha tenido en abundancia cree que se merece aún más de eso. Por eso es que yo digo, yo prefiero ser formado en el desierto, donde hay escasez, porque aprendo a sobrevivir con poco. Y con poco me siento millonario. Amén. Amén. Aprendamos eso, iglesia. No es la abundancia en lo natural, es la abundancia en lo espiritual la que nos hace llegar a grandes cosas. Y voy cerrando. Josué 21:45 dice, yo quiero que esta palabra le quede a usted en su cabeza, en su mente. Si podemos la leemos todo. Josué 21:45 dice, no faltó palabra de todas las buenas que habló Jehová a la casa de Israel. ¿Qué pasó? ¿Vuelvo a decir? ¿Cuántos a ustedes Dios le ha dado palabra? ¿Y qué va a decir usted?
Señor, tú le diste palabra. Por eso es que yo le digo, el que lee tiene de dónde entrar a la jurisprudencia de Dios y decirle con argumentos. Mire, cuando yo me enfermo, cuando se enferma uno en mi casa, mi oración es: Señor, tú dijiste esta palabra, que las llagas de nuestro Señor Jesucristo quedaron como hojas de sanidad, que tú llevaste cautiva a la cruz todo, enfermedades y todo eso está en la cruz. Tú dijiste, Señor, prometiste que cuando oramos a ti pidiendo en nombre de tu Hijo, todo se hace. Entonces, mire, cuando usted tiene la palabra, las promesas que Dios le ha dado, usted toma ventaja. ¿Y qué va a decir? Yo me apego a esta promesa que tú me diste, y Dios tiene que automáticamente accionar. Ahora, esto no es declaración profética, no. Uno apela. Ahora ya viene la voluntad de Dios. ¿Cuántos han escuchado usted gente que se está muriendo y aparece todo el mundo orando, gritando y diciendo? Mire, Dios es tan bueno que aún a los faraones Dios les manda palabra. Está rodando un video ahorita en las redes que fueron a orar por el presidente Nicolás Maduro cuando estaba en el poder. Y le dieron una palabra. Y la palabra era que enderezara su corazón a Dios, que dejara la brujería y la hechicería. Pero ¿qué hizo el hombre? Hizo un sincretismo. ¿Y dónde está ahora? Diga, en Manhattan, en un hotel 5 estrellas, con seguridad y con comida 3 veces al día. Ahora, ¿Dios le advirtió? Sí, le advirtió. Ahora, ¿qué es lo que hay que clamar? Él va a tener que responder por lo natural. Pero ahora él está, ¿sabe dónde? En su prueba. Y aquí se va a ver si realmente su corazón estaba con Jesús. En ese lugar, allí Dios va a tratar con él y allí va a conocer realmente si quiere rendirse al Señor o no. Entonces, no peleemos por las pruebas. Lo único es que yo ahora me apego, que cada vez que yo tengo una situación, Señor, tú prometiste en la antigüedad a tus hijos y tú le cumpliste. No dejaste de cumplir sin una palabra. Y de ahí te agarras. Señor, tú me dijiste, así que yo me apego a esta palabra. Todo se tiene que cumplir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos pueden gritar gloria a Dios? Porque esa es la bendición que tenemos. Dios Dios no es de prometer para animar, sino de hablar para cumplir. Las promesas de Dios no son para huir del proceso, son para sostenernos dentro de él. Las promesas no son para apresurarnos, sino para afirmarnos y esperar confiadamente en Dios, porque todo se va a cumplir. Amén. Pongámonos en pie y vamos a darle gloria al Señor. Y quiero orar unos minutos antes de irnos. No sé cuál es el proceso que algunos pueden estar pasando. No sé si algunos están en la prueba y no sé si otros ya está cayéndole la bendición. En alguna de esas tres nos encontramos. Pero que en cualquiera de las que nos encontremos, estemos seguros que el Señor cumplirá su propósito en nosotros. Amén. Cierre sus ojos un momento, oremos. Padre, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz y que hará aquello para el cual tú la has enviado. Señor, en este momento te damos gracias. Gracias porque cuando me has llevado al desierto, aunque he abierto mi boca para renegar, Señor, he podido ver después cómo ese desierto formó mi carácter, cómo me enseñó, Señor, y cómo aún hoy tú me usas para que en esos procesos yo pueda edificar a otros y enseñar a otros a cómo salir de esos procesos. Padre, te doy gracias por cada una de las situaciones
que tú has hecho en mi vida, que has permitido que pasemos. Aún, Señor, te doy gracias por lo no tan bueno, pero te doy más gloria y honra por lo bueno, Señor. Padre, y aún te doy gloria por lo porvenir, porque hoy puedo entender, Señor, que todo lo que tú me has prometido, ninguna palabra caerá a tierra, sino que todas se cumplirán conforme al propósito. Padre, aquí hay un pueblo que ha venido, Señor, de diferentes naciones del mundo, que han podido pasar procesos, han vivido procesos. Incluso hay algunos, Señor, que pueden estar en este lugar pensando que tú lo habías abandonado, pero que hoy se han encontrado contigo. Que esta palabra, Señor, les haga redarguir de cualquier queja, de cualquier situación, Señor, en la que se hayan visto envueltos en blasfemar de tu nombre, Señor. Padre, no tomes en cuenta ninguna de esas blasfemias. Yo sé que tú eres un Dios de amor y de misericordia. Y ahora, Padre, permítenos levantarnos en fe, Señor. Creer en esperanza, Señor, en cada palabra, en cada promesa. Y ahora, Señor, nos queremos salir de este lugar solamente diciéndote, Señor, esperaré confiadamente en Jehová. Esperaré confiadamente en ti, Señor, porque sé que aún a partir de mañana cosas nuevas pueden empezar a suceder. Aún, Señor, aquellas cosas retenidas, aquellas cosas que hemos estado esperando por años, yo creo, Señor, que este será el año de respuestas, será el año de muchas bendiciones para los que esperamos en ti. Y por eso te damos gracias, Padre.